Hemos visto que ya desde comienzos del bimestre nos hemos ahondado no en historia antigua, sino más bien en historia de la Edad Media. La Edad Media es la edad cristiana o la época de la cristiandad, el florecimiento de las monarquías cristianas y todo ello. ¿Sí? Ahora, eh, ahora vamos a ver cómo decaen las monarquías y en cierta parte cómo se llega a fragmentar el cristianismo o la cristiandad para ese entonces. Bueno, la cristiandad, porque es el mundo cristiano el que se fragmenta, ¿sí? Hemos visto ya el rompimiento político entre las monarquías, entre naciones, por ejemplo, Francia e Inglaterra, ¿no? Y ahora vamos a ver el rompimiento. Hemos visto también el cisma de Occidente, que es el rompimiento espiritual, o sea, el rompimiento de la fe. O sea, ya prácticamente las naciones van alejándose de la fe un poco. Y ahora vamos a ver la especie de absolutismos, o sea, las monarquías absolutas en Europa. A ver, Nicodemos, ¿me puedes decir el primer punto? ¿Puedes leer? Debido a la grave crisis sanitaria y económica, los señores feudales se vieron perjudicados. Muy bien, o sea, cuando yo me refiero a crisis sanitaria, ¿a qué me estoy refiriendo en la Edad Media? ¿A qué pandemia? La peste negra. A la peste negra, muy bien. Sí, la peste negra no solo fue una pandemia que repercutió en la salud, sino más bien repercutió en todos los aspectos como lo estamos viendo hoy en día con el coronavirus, ¿verdad? Está devastando gente, la gente se está muriendo y bueno, la gente que trabajaba en el campo, bueno, para ese entonces dejaba espacios vacíos, ¿no? Entonces va a ocasionar un rompimiento o una crisis económica también, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, ¿sí? Cardoso, segundo punto. Los monarcas aprovecharon esta situación para restablecer su poder primo. Muy bien, vamos a hacer una diferencia. Hemos hablado anteriormente en las anteriores clases que había una sociedad, una clase que estaba saliendo, ¿no? Estaba tomando el control prácticamente o el poderío, o estaba pues alcanzando poder casi a la misma situación que los nobles, los reyes, ¿no? ¿Quiénes era esta sociedad, esta clase? ¿Cómo se les llamaba? ¿Nadie se acuerda? ¿Cómo se llama esta clase que está entre la nobleza y los campesinos? Clase media. Clase media, ya, pero ¿cómo se le llamaba esa clase media? ¿En dónde vivían? En una zona fortificada. ¿Cómo se llamaba esa zona fortificada? Los burgos, Burgos. O sea, ¿quiénes eran la clase media? los burgueses. Los burgueses, muy bien, los burgueses. Sí, la clase media burguesa, burguesía, ¿no? De ahí viene el término, o sea, del burgo, de la ciudad fortificada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, nobleza estaba en decaimiento. Nobleza, entiéndase, reyes, príncipes, clero, y toda la dinastía, ¿no? Hemos visto que la dinastía se fragmenta a comienzos de la Edad Media, ¿no? A la mitad, con la dinastía Carlomagno, ¿no? Y diversas familias en Europa, ¿no? Carlomagno representa pues el imperio eh, este, francés, ¿no? De ahí se divide su dinastía por sus hijos, ¿no? Por sus hijos. Y, ¿qué más? Bueno, pierden control político, pierden control político y están en decaimiento. ¿Y quiénes le suceden? Justamente los señores feudales o burgueses, que van a ser la clase media, ¿ya? En el aspecto económico están como que un equilibrio, ¿no? Entre estos dos, ¿no? Nobles y burgueses, nobles y burgueses. En ambos hay un choque o una especie de igualitarismo de poderes, ¿no? A ver, Murillo, tercer punto.
Sin embargo, la recuperación de las monarquías varió dependiendo los países en los que se encontraban. O sea, no fue una variación de las monarquías. La recuperación de las monarquías no fue lo mismo en cada país. Por ejemplo, en Francia pudo haber sido de otra manera. En Italia quizás se tardó un poco en reaccionar. En Inglaterra quizás todavía mantenían su monarquía, ¿no? Todo ello. Macarena, cuarto punto. Tenemos entonces el equilibrio de dos poderes, el monárquico y el burgués, siendo el primero el más fuerte ahora. Lo que le estaba comentando, ¿no? O sea, hay un equilibrio de poderes. El monárquico, que donde está el rey, en los príncipes, los duques, todo ello, la nobleza, y los burgueses, la clase media, ¿no? De ese entonces, la clase media, los comerciantes, los alcaldes, todos ellos, ¿no? Los exportadores, los banqueros, ¿no? Eso es. O sea, dos poderes, monárquico y burgués. Aquí hay una imagen, bueno, una imagen medieval donde hace referencia, ¿no? Al poder supremo de la monarquía. O sea, la monarquía que estaba en decaimiento, las dinastías, se recupera luego de la crisis sanitaria, ¿no? Que provoca la peste negra y provoca también conflictos entre burgueses, ¿no? Eso lo aprovecha las dinastías para restablecer su poder. Sin embargo, la recuperación de los derechos reales, o sea, los derechos del rey, no fue simplemente, ya, me pongo aquí, yo soy el rey y ya está. No, fue un proceso muy largo en los que hubieron que crearse instituciones para llevar a cabo todo este proceso. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia, Tesorerías y Cancillerías, ¿ya? Una pregunta, chicos. ¿Hay tribunal o sigue existiendo el Tribunal de Justicia en la actualidad? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, ¿Cómo se ve sí. representado? En el Poder En Judicial. el Poder Judicial. Judicial. Muy bien, Poder Judicial, todo ello, ¿no? Sí, así es. ¿Tesorerías seguirán existiendo en la actualidad? Sí, Sí. ¿Cómo se ven representados? En el caso por peruano. el banco. Ya, Banco Central de Reserva, todo ello, ¿no? Sí. ¿Cancillerías seguirán existiendo? Sí. Ya, ¿cómo se ve representado? ¿No tienen idea? Muy ¿El bien. ayuntamiento? No tanto ayuntamiento. ¿Como el Congreso? No. Miren, Cancillería son las embajadas. Conocen embajadas de diversos países, de Estados Unidos, de Venezuela, de Colombia, todo eso, ¿no? Embajadas son la representación legal de un país en un país ajeno, ¿sí? Eso es. O sea, las cancillerías eran como una especie de embajadas actualmente, ¿no? Para ese entonces eran, pues, lugares en donde se mantenían, ¿no? Relaciones políticas entre dos naciones o dos reinos, ¿sí? En el caso actual, las embajadas, ¿no? Las embajadas, cancillerías, tienen esta función, ¿no? De velar por la seguridad de sus compatriotas en un país ajeno, ¿no? Eso es. Ahora bien, teniendo en cuenta todo esto, vamos a pasar a los conflictos. O sea, ya vean que la Guerra de los 100 años terminó. O sea, la Guerra de los 100 años representaba pues el conflicto entre el reino de Inglaterra y el reino de Francia, ¿ya? Ambas naciones. Fíjense que ambas naciones son cristianas, pero veamos que ya prácticamente está fragmentada la cristiandad, que era la que velaba por la unidad de los cristianos, ¿no? Inglaterra, la Guerra de las Dos Rosas, ocurre cuando finaliza la Guerra de los 100 años con Francia. Es una guerra civil prácticamente en Inglaterra, una guerra de dinastías en Inglaterra. O sea, habían dos dinastías, la dinastía Lancaster
y la dinastía de York. Ahora, profesor, ¿por qué se llama la guerra de las dos rosas? Ya, justamente porque las dos rosas, estas las que ven aquí, representan como una especie de estandarte o símbolo que va a representar una dinastía tal. Por ejemplo, la familia Lancaster o la dinastía Lancaster se venía representada con una rosa roja. La dinastía de York o la familia de York se venía representando con una rosa blanca, ¿sí? Esta guerra va a durar muchos años hasta el nacimiento de la dinastía Tudor, ¿ya? Que es la combinación de ambas rosas o ambas familias, como ven acá abajito, ¿sí? Justamente porque hay parentescos. Surge un parentesco entre estas dos dinastías, a lo que ya lleva a una especie de paz civil en Inglaterra, ¿sí? O sea, familias disputándose el poder, ¿no? Hay conflictos hasta que, por ejemplo, las familias llegan a unirse, por ejemplo, llegan a tener un sucesor de ambas familias y este pues es el que reúne o concilia a ambos bandos, ¿no? A ver, Valencia, punto 2. La, pro- la protagonista de este hecho histórico fue la nobleza inglesa, dividida en dos: la dinastía Lancers, Rosa Roja, y la dinastía de York, Rosa Blanca. Muy bien. Lo que ya les venía diciendo, enfrentamiento entre dos familias, ¿no? Dos familias de la nobleza. Castro Paucar, tercer punto. El enfrentamiento culmina con la coronación de Enrique VII, quien tenía parentesco con las dos noblezas. Su dinastía sería conocida como dinastía Tudor. Muy bien, o sea, ya acaba el enfrentamiento con la coronación de Enrique VII, que tiene parentesco, o sea, viene de las dos familias, ¿no? Es sucesor de ambas familias, ¿no? Tiene sangre, pues, de los Lancaster y de los York. Su dinastía, entonces, para ese entonces, va a ser la dinastía Tudor, ¿ya? La unidad del reino de Inglaterra se culmina con la dinastía Tudor. Y vean aquí imágenes medievales del enfrentamiento, ¿no? Entre Lancaster y la dinastía de York. Y aquí, obviamente, ya, esto es lo que les aparece en su libro, pero un poco más ampliado, ¿sí? O sea, cuando ya cada familia toma, pues, por estandarte o símbolo representativo las rosas, ¿no? La dinastía de York, la rosa blanca; la dinastía Lancaster, la rosa roja, ¿no? Rosa roja, tienen una rosa roja, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora, profesor, ¿qué pasó con Francia? Ya, Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco hemos dicho que era la liberadora de Francia, o bueno, la que ayudó en cierta parte al rey Carlos VII a llegarse a coronar, ¿no? Aquí ven una imagen donde ya Carlos VII está siendo coronado y aquí está Santa Juana de Arco, ¿no? Como su mayor jefe de milicia, ¿sí? Santa Juana de Arco es muy polémica porque para ese entonces usualmente la mujer no era, pues no estaba en las milicias, ¿sí? Pero Santa Juana de Arco, por una visión, eh, ¿cómo se le puede decir? Eh, bueno, se puede decir que se le apareció Dios, o al menos Dios se comunicó con ella para que de alguna u otra manera ella pueda tomar valor bueno, rescatar al rey, ¿no? Rescatar o, bueno, darle la corona, llevar a Carlos VII al trono de Francia. Porque recuerden que en Francia estaba fragmentada, ¿sí? Inglaterra llevaba pues años, ¿cómo se puede decir? Dentro del territorio francés, ¿sí? Entonces, con Juana de Arco se libera a Francia de las garras de Inglaterra, ¿sí? Es por eso que va a ser conocida como la doncella de Orleans. A ver,
Salazar, segundo punto. Sus sucesores entablarán una serie de conflictos con los duques borgoñones, que no alababan la autoridad monárquica. Muy bien, miren. O sea, no es que haya Carlos VII se queda ahí gobernando Francia, no. Habían duques, o sea, parte de la nobleza que no aceptaban eh, la dinastía de Carlos VII. ¿Ya? Anteriormente hemos visto que no en todos los países la recuperación del trono o de las dinastías, el fortalecimiento de las dinastías llega a ser igual en todos los países. Caso de Francia surge esta cuestión, ¿no? O sea, aparecían duques o borgoñones que son otro tipo de ciudadanos de civilización, que no avalaban esta autoridad monárquica, ¿no? La de Carlos VII. ¿Ya? Entonces se va a ver un conflicto que acaba con la muerte de Carlos el Temerario, líder de los borgoñones, y la autoridad real desde ese entonces será ejercida por la dinastía Valois, ¿sí? Entonces ya, dinastía Valois es la que está en Francia, dinastía Tudor la que está en Inglaterra, ¿sí? Aquí está, Luis XI de Francia, y Carlos el Temerario, líder de los borgoñones. Ahora, profesor, hemos visto todo lo que viene a ser centro de Europa, Europa céntrica. ¿Y qué pasó con la península? Que estaba pues conquistada por los musulmanes. Sí, obviamente estaba conquistada por los musulmanes. Los musulmanes tenían pues lo que hoy en día se llama España, lo tenían todo a sus pies, ¿no? Eran un reino extenso. Hemos visto también cómo el Islam se expandió, ¿verdad? No sé si recuerdan esa clase, el islamismo, cómo se expandió. Bueno, no va a ser hasta la unidad de los reinos cristianos. A ver, Cardoso, sí. Profe, tengo yo una pregunta. Sí, a ver, Cardoso. Si los burgueses hubieran matado a todos los españoles, ahorita estaríamos hablando otra lengua. ¿Si quiénes hubieran matado a quiénes? A los españoles. ¿Quiénes? Los burgueses. ¿Burgueses o musulmanes? Musulmanes. Los musulmanes, sí. Mira, es que el problema es ese, ¿no? Bueno, esa teoría son a base de suposiciones. ¿Qué hubiera pasado si? Obviamente, si los musulmanes ganaban el territorio, toda la península ibérica, no hubiese sido pues los españoles quienes hubieran descubierto América. Porque luego de la reconquista de los reyes católicos del imperio hispánico, se va a dar lugar unos años después el descubrimiento de América con Cristóbal Colón, ¿sí? Entonces, si ellos no hubiesen ganado, los musulmanes probablemente hubiesen pues también mandado expediciones, ¿no? Expediciones en las cuales pues aquí hayan impuesto pues el Islam, ¿no? El Islam y todo eso. Prácticamente nos hubieran matado. Bueno, hubieran matado a todos los indígenas aborígenes de ahí, porque el Islam es radical. El Islam es radical. A comparación del cristianismo, el cristianismo es más bien dialogante. Es por eso que, a comparación de las colonias inglesas, el cristianismo español en América se va, pues, ¿cómo se va? Mestizando. Hay una especie de mestizaje, o sea, entre españoles e indios, ¿sí? Y eso va a dar a la cultura peruana, dar lugar a la cultura peruana. En cambio, pues, en Estados Unidos, que fue colonia británica, estaban los pieles rojas. Ahora prácticamente son una minoría las pieles rojas, ¿no? Y no se han mezclado, no hay mestizaje. Sí, es por eso que en algunas cuestiones prácticamente podemos suponer que los islámicos hubiesen matado o, bueno, asesinado a los aborígenes de América, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la reconquista de los reyes católicos ya para terminar con el tema. La península ibérica desde la Edad Media tuvo una constante lucha entre moros y cristianos, o sea, entre musulmanes y cristianos, ¿sí? Pues los primeros invadieron el territorio y poseían el mayor control.
A ver. Quispe, Sequeiros, segundo punto. Bueno, para el siglo XV habían 4 reinos cristianos: Portugal, Castilla, Aragón y Navarra, y un reino musulmán, Granada, gobernada por Abul Hassan Ali. Muy bien, o sea, la península ibérica para ese entonces, siglo XIV, estaba conformada por 4 reinos cristianos, ¿ya? Portugal, que va a ser el país que hoy en día conocemos, Castilla, Aragón y Navarra. Y un reino musulmán que va a ser el sur de España, ¿no? Granada, ¿ya? Es el último reino musulmán que va a quedar de la España musulmana, ¿sí? Hugo Marqués, tercer punto. Isabel de Castilla y Fernanda de Aragón impulsaron el poder monárquico cristiano, uniendo así la península ibérica como un imperio hispánico. Tal cuestión no se llevaría a cabo si antes no conquistaban el último reino musulmán de Granada. Ajá, muy bien. Obviamente, la reconquista no podía ser hecha si es que ambos reinos no se unían. Y si estos reinos no estaban unidos, obviamente el Imperio de Granada hubiese seguido ahí, los musulmanes hubiesen seguido ahí con esa cuestión. Y hubiese pasado qué cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Cardoso, ¿no? Probablemente los musulmanes hayan tenido otra ola, pues, de invasión y tal vez hayan acabado con ellos, ¿no? Puede ser, son suposiciones, ¿no? Pero lo que sabemos es que a la unidad de los reinos cristianos, tanto de Aragón como de Castilla, con Isabel y Fernando, se da pues la reconquista española de la península. Y verán aquí una especie de leyenda que vemos desde el año 1054 cómo pues está conformada la península, ¿no? Al-Andalus. Hemos dicho que Al-Andalus era el nombre de, hoy en día se conoce como Andalucía, ya, pero Al-Andalus era el nombre pues del reino musulmán. Desde el comienzo de la Edad Media, con la expansión musulmana, llegan los musulmanes hasta estos territorios, ¿no? Está el reino de Castilla y León, Navarra, Aragón y los catalanes. En 1143, reino de Portugal, reino de León, Castilla, Aragón, Navarra. Al-Andalus ya va perdiendo territorio, ¿sí? O sea, fueron luchas constantes, no es que fue una lucha de un año y ya, sino miren cuántos años están pasando para que se reconquistara, ¿no? Prácticamente casi 400, ¿no? 400 o 500 años. Pero fue más porque Al-Andalus está desde comienzos de la Edad Media. 1200 ya se van viendo los reinos, ¿no? De León, Castilla, Aragón, Navarra. Para el año 1450 ya veamos que el reino de Granada era el último bastión de los musulmanes, un pequeño reino nomás. Y en la corona de Castilla, representada por Isabel, Isabel la Católica, y Fernando el Católico con la corona de Aragón, el reino de Navarra aquí y el reino de Portugal. ¿Sí? Entonces, eso es, aquí está la reconquista, o sea, ya prácticamente la toma de Granada, donde ya el último monarca musulmán le da las llaves de la ciudad a los, bueno, ya está admitiendo su derrota, le da a los reyes católicos, ¿no? A Fernando y a Isabel las llaves de la ciudad. ¿Sí? Muy bien, eso ha sido.